Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estamos todavía en el capítulo número 2. Y vamos a leer los versículos que nos corresponden meditar este día. Leíamos hasta el versículo número 8 el viernes anterior. Hoy nos corresponde leer del versículo número 9 en adelante. Muy interesante, hermanito, lo que nos corresponde estudiar. ¿Lo tienen todos? La Escritura dice de la siguiente manera, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 9 dice: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Una vez más, el malvado vendrá, dice, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad, engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Amén. Hasta ahí la lectura, hermanito. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos en esta preciosa tarde por permitirnos el poder adorar, bendecir y exaltar tu precioso nombre. También asimismo, Señor, gracias le damos por el enorme privilegio que tenemos de poder, Señor, abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas conforme a tu misericordia. Acomoda, Señor, tu palabra conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Háblanos. Que esta palabra, Señor, pueda obrar el milagro. Cautiva, Señor, la mente y el corazón de cada oyente. Y es donde pueda llegar esta palabra, Señor amado, pueda obrar el milagro. Bendícenos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Hemos leído, hermanitos, estos siguientes 4 versículos. 4 versículos bastante conocidísimos. Si ustedes notan, se da lo que es el correlativo de lo que venimos meditando. Venimos hablando acerca de lo que es en pocas palabras, venimos hablando de lo que es lo que el apóstol Pablo aquí le llama el hombre de pecado, le llama el hombre de maldad, le llama el inicuo. En pocas palabras, el apóstol Pablo viene hablando de lo que es ese personaje que muy comúnmente lo conocemos nosotros como lo que es el anticristo. Entonces, en ese correlativo que venimos estudiando, hoy queremos señalar ese detalle. Lo mismo de lo que es el anticristo, pero según lo que leíamos, vamos a meditar y ver esta verdad, y es la obra perversa. La obra perversa, como lo dice aquí, y el poder engañoso del anticristo. Entonces eso sería lo que vamos a meditar. La obra perversa y el poder engañoso del anticristo. Vea, porque eso es lo que dice aquí, lo que hemos leído. Es una obra perversa de Satanás. Y es también, dice, un poder engañoso. Y ese lo va a hacer nada más y nada menos que el anticristo. Ahora, quisiera solamente recordarles un poquito de lo que meditábamos oiga bien, de lo que meditábamos el viernes anterior, pero voy a llegar y aterrizar antes de llegar a esto que hemos leído, que va a ser breve, pero yo les quedé en deuda con algo, que no lo explicamos, y ya va a ver lo que es. En primer lugar, si ustedes recuerdan, el viernes anterior, para encerrarlo, y el tema principal era el misterio de la iniquidad. ¿Alguien se recuerda qué es el misterio de la iniquidad?
¿Para qué? Exacto. Un poder engañoso que imita. Alguien termine la definición de, perdón, de todo lo de Dios. Entonces, el misterio de la iniquidad consiste en un poder engañoso que imita todo lo de Dios. Ese es el misterio de la iniquidad. Quiere decir de que ese misterio que ya está desde que el apóstol Pablo escribió, ya estaba ese espíritu de engaño, pero cada día se va como perfeccionando hasta que llegue el momento cuando aparezca el anticristo. O sea que ese misterio se ha encargado a través de toda la historia de la humanidad, o por lo menos del evangelio, de venir y engañar a la gente. ¿Sabe para qué? Con el único objetivo y propósito de que la gente se pierda y que no se salve. Entonces, ese es el misterio de la iniquidad. Es aquel que se encarga de imitar. Es imitación de todo lo de Dios. Si ustedes recuerdan, yo les ponía un ejemplo de la Biblia. ¿Alguien se acuerda cuál era? ¿Cuál era el ejemplo que les ponía? De que ya se estaba dando ese misterio de iniquidad. ¿Alguien se acuerda? El ejemplo que les puse, ¿no se acuerdan? Todos vinieron, hermanitos. ¿Perdón? De la divina, de aquella jovencita del capítulo 16 del libro de los Hechos. Acuérdese, Pablo llega a Filipos y llega con sus acompañantes y dice que cuando ellos llegaron, una muchacha, dice que tenía espíritu de adivinación. O sea que era una brujita, pues. Dice que cuando Pablo salían a predicar, dice que ella siempre, todos los días, iba detrás de ellos. Y saben lo que decía, ¿verdad? Estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Y eso lo decía todos los días, todos los días. Y a Pablo dice que le desagradó. O sea, a Pablo no es que le llenaba de alegría, de que, le estaban diciendo lo que realmente ellos eran. Él llegó el momento donde le desagradó porque él sabía que no era de Dios eso, sino que era un espíritu demoníaco que estaba operando a través de esta jovencita. Entonces a Pablo le desagrada, dice que se vuelve a ella, reprende al demonio y dice que el demonio sale. La joven queda libre. Y ahora, lo que yo les decía poniéndole este ejemplo era de que ahí lo que estaba haciendo Satanás era imitar lo de Dios. Porque si esta jovencita adivinaba a la gente, o sea, le daba como cierta respuesta a las necesidades de la gente, entonces la gente decía, lo mismo es ir donde los apóstoles y lo mismo es que ir donde le adivina. O sea, se estaba poniendo a la par de la verdad. Y yo les decía que por eso el misterio de la iniquidad es un poder engañoso que imita lo de Dios. O sea, esta mujercita estaba poniendo a la par de los apóstoles. Y la gente, lo que quería era que la gente se confundiera, engañarla para decir, bueno, puedes ir a preguntarle a los apóstoles y lo mismo dieron de la brujita, ahí de la vuelta. Ahí te echan las cartas y en el nombre de Dios lo hacen. Te dicen el presente, el pasado y el futuro. ¿Tienes problemas en el amor? Venga aquí. Si tiene problemas en las finanzas, venga aquí. Tiene un problema de salud, venga aquí y le vamos a sanar. Y sabe, y Satanás lo puede hacer. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Y la gente diga, bueno, también ahí en ese centro espiritista, también Dios está ahí, dice. Entonces eso ha sido de todo el tiempo. De que el misterio de la iniquidad se ha puesto a la par de la obra de Dios. Bueno, aquí es bien curioso en este país, pero casi siempre donde hay una iglesia evangélica hay un centro espiritista. A la par lo tienen siempre. Siempre en la mayoría de iglesias, ahí está un centro de esos, lastimosamente. Ahora, vea, lo que leíamos el viernes anterior era de que, bueno, les voy a hacer la pregunta otra vez, para decirles lo que les quedé pendiente de decirles hoy. Y vea qué interesante va a ser para luego llegar a esto. Para que aparezca el anticristo, el hombre de maldad, el engañador, Daniel le llama la abominación desoladora. Y Jesús también lo dijo de esa manera, era el desolador. Entonces, para que él aparezca, o sea, todavía no puede aparecer. ¿Sabían eso, verdad? ¿Por qué no puede aparecer? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Sí, ¿quién detiene a que aparezca el anticristo entonces? El Espíritu Santo. Vaya, ahí voy a llegar a lo que quedé pendiente, que no les expliqué el viernes anterior. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Verdad? De que el anticristo no puede aparecer porque está la iglesia y está el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Vaya. Cuando aparezca el anticristo,
va a ser porque la iglesia ya se fue. Y si la iglesia se fue, el Espíritu Santo también se fue ya de la tierra. Ahorita, ¿quién redarguye y quién es el que cautiva la mente y el corazón de las personas para que se conviertan? ¿Quién lo hace? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Espíritu se vaya con la iglesia? ¿Cómo se va a convertir la gente? ¿Cómo se va a convertir la gente? Porque, oiga bien, les hago la pregunta. ¿Creen ustedes que cuando la iglesia se vaya y esté el periodo de la gran tribulación, van a haber gente que se van a convertir, sí o no? La mayoría dice que no. La mayoría escucho que dicen que no. ¿Habrá alguien de todos los que están aquí que piense que sí se van a convertir? Levante la mano. Que diga algo, que calle. Van a querer, pero no van a poder. En otras palabras. ¿Alguien más? ¿Qué creen ustedes? Levante la mano quienes han leído Apocalipsis alguna vez en su vida. Capítulo 7. ¿Saben a qué se refiere el capítulo número 7 de Apocalipsis? Habla de los 144,000 sellados. Pero más abajo, casi al final, empieza Juan y en la visión que Dios le da, dice que él mira que vienen unos. Y viene y le dice, Señor, ¿quiénes son estos que han salido de la gran tribulación? ¿Quiénes creen que eran esos? Digamos los que se quedaron y no estaban mal, ¿verdad? ¿Y ustedes están bien o están mal? ¿Van a estar en ese grupo? No. Vale, el maestro está diciendo eso, de que fueron aquellos que anduvieron así a medias tintas, que se entregaban, no se entregaban, si querían, no querían, y se quedaron. Vale, eso dice la hermanita. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiénes son esos que Juan dice, quiénes son estos? Que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ahí está la respuesta. ¿Cómo va a ser la gente para convertirse si el Espíritu es el que convence ahora? Sí van a haber conversiones. Porque ellos son que en el periodo de la gran tribulación creyeron en Jesús. Ahí voy a explicar lo que quiero explicarles hoy. Levanten la mano quienes saben esto. ¿El Espíritu Santo es Dios, sí o no? Levanten la mano quienes creen que el Espíritu Santo es Dios. De aquí levanten la mano. ¿Quiénes creen que el Espíritu Santo es Dios? La mayoría. Aquí, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? ¿Y ustedes que no levantan las manos qué? ¿Qué leíamos el domingo anterior? ¿Qué leíamos el domingo? ¿Alguien se acuerda que leíamos? ¿Qué pasaje de la Biblia? Ah, ya se les olvidó, pues. Hechos 5, exacto. Ananías y Zafira. No has mentido a Dios, le dijo. No le has mentido a los hombres, les has mentido a Dios. ¿Y se estaba refiriendo a quién? Al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, que nos quede claro que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y Dios dónde está? Díganlo. En todo lugar, porque Él es omnipresente. Entonces, se va a la iglesia y se va al Espíritu Santo. ¿Quién va a convencer entonces a la gente que se quede, que nunca quiso del Señor? ¿Quién lo va a convertir? ¿Quién va a hacer que redarguya el corazón de la gente para que conozca de Dios? Si el Espíritu ya no está. Ahí quiero llegar. Cuando Jesús estuvo en el ministerio aquí en la tierra, Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, estará con ustedes. ¿Vino sí o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo vino? Exacto, capítulo 2 del libro de los Hechos. En Pentecostés, Él vino. ¿Será que el Espíritu Santo desde allí existió? ¿Desde cuándo existía entonces? ¿Desde cuándo antes? Entonces, a eso quiero llegar. Que muchos creen de que, y yéndose a la iglesia y el Espíritu Santo, ya no van a haber conversiones. Sí. Entonces, no crean que el Espíritu Santo nunca había existido. Sí. Génesis 1 en adelante lo dice. ¿Qué dice Génesis 1:1?
creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Y el Espíritu se movía sobre las aguas. Entonces, ya estaba el Espíritu Santo. ¿Quién vino sobre Sansón? ¿Quién vino? Y destruyó a todos los filisteos. ¿Quién vino sobre él? El Espíritu Santo. ¿Quién vino sobre Saúl cuando le dijo, cuando me aparte, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y vas a profetizar, le dijo? ¿Ya existía el Espíritu entonces? ¿Y es que se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que vendría el Espíritu Santo entonces? Sí, ya estaba. ¿O ustedes creen que, el Espíritu Santo, Padre, Hijo, de que me hablaste voy a ir a la tierra? Y nunca había existido. Él ya existía. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice que vendría el Espíritu Santo? Sí, ya estaba. Entonces, ahí quiero que vean la diferencia. El Espíritu Santo desde un principio ha estado. La única diferencia era de que el Espíritu venía sobre un individuo, pero por un momento, y se apartaba de él. Venía sobre Sansón, destruía a los enemigos y se volvía a ir el Espíritu. De repente venía a hacer otra hazaña maravillosa y venía el Espíritu Santo, lo visitaba, pero luego se iba de él. O sea que el Espíritu siempre ha estado, pero visitando al hombre esporádicamente. Ahora, cuando él estaba diciendo de que vendría, era con la única diferencia de que el Espíritu Santo ya no vendría sobre la iglesia un ratito y se iba. Iba a quedarse con nosotros para siempre. A eso se refiere el Señor cuando dijo, vendrá el Espíritu Santo, y no por primera vez, sino que la función iba a ser diferente ahora. Iba a estar con nosotros. O sea que el Espíritu Santo lo envía y venía con todo y maletas a quedarse. No, un ratitito, no, hoy lo tenemos todos los días con nosotros. Pablo dijo, ¿no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? O sea que el Espíritu, cuando creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es uno, pero ahora venía otra promesa y era el hablar en lenguas. Y ese es el Espíritu Santo también. Dígame, en el antiguo tiempo, ¿quién habló en lenguas? ¿Quién habló en lenguas en el antiguo tiempo? Nadie. Profetizaron, sí, pero nadie habló en lenguas porque fue hasta Pentecostés que vendría la promesa de hablar en otras lenguas. Y eso es lo más maravilloso que puede haber para la iglesia, el hablar en lenguas angelicales. Así que no se esté aquí usted, porque muchos, Israel no tuvo el privilegio que nosotros tenemos. Israel no tuvo el privilegio de tener el Espíritu Santo con ellos, hablar en lengua, profetizar. Ellos no tienen ese privilegio. Bueno, aquí gracias a Dios no hay ni uno, pero aquí no ande con esas locuras de que, decir el nombre de Dios es Jesús en hebreo, ¿y de qué le sirve? Si es mejor lo que tenemos nosotros, hablar en otras lenguas, que estar hablando en hebreo o imitando a ellos, y ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Ya se los he dicho y no me canso. Tienen aquí, gracias a Dios, ni nosotros ni los otros tienen esos chofar, creo. No, por ahí estaba uno, ¿verdad? ¿Qué piensan que tocando el chofar del Cordero, la gloria de Dios va a venir? ¿Cómo que va a venir? Ya tenemos la gloria del Señor a través del Espíritu Santo. Aquí no es de que vamos a sonar el chofar y va a venir. No. No son las danzas tampoco. Hagamos un grupo de danza aquí, hermanito, para que la gloria. ¿Para qué? Nada sirve eso. Ya tenemos lo más grande, la presencia del Espíritu Santo. Así que no andemos inventando nosotros con el pueblo de Israel y que queremos imitar esto y lo otro. ¿Ustedes quisieran hablar hebreo? Muchos viven por aprender hebreo. Miren, ¿sabían que Jesús nunca habló hebreo? Él habló arameo. Nunca habló hebreo. Y ahora la locura de la iglesia que quiere parecerse a Israel. Sí. No, hombre, estamos más perdidos que a ver que nosotros. Así que les quedó un poquito claro ya más o menos. Eso es lo que me quedé en deuda. Porque uno decía, ¿y cómo va? Entonces, ¿cómo se va a convertir la gente, vea? Entonces, vengo para terminar este punto. ¿Cómo creyó Abraham entonces? ¿Cómo creyó Moisés? ¿Cómo creyeron David? Porque el Espíritu Santo ya estaba. Él los redarguyó a ellos para que creyeran a la palabra de Dios. O sea, que ha existido el Espíritu Santo. O sea, a eso se estaba refiriendo él cuando dijo que vendría el Consolador. Entonces, vea, cuando la iglesia se vaya,
el Espíritu Santo se va con la iglesia, pero en esa manifestación, porque ahora nosotros somos depositarios de la presencia del Espíritu. O sea que el Espíritu mora con la iglesia. Quiere decir que la iglesia se va el Espíritu, pero el Espíritu de Dios siempre va a estar sobre la tierra como estuvo en el tiempo de los hombres del ayer. Siempre va a estar. Dios en su misericordia, y ahora vuelvo y repito, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios ha existido siempre. Entonces dice, va a venir. Sí, ¿cómo va a venir el que ya estaba? Si Dios ya estaba aquí, el Espíritu ya estaba. La cosa es que venía una manifestación diferente de morar con la iglesia y estar con ella. Entonces, ese Espíritu se va, pero cuando la iglesia se vaya, el Espíritu de Dios siempre va a estar como estuvo en el Antiguo Testamento. Esa es la deuda que tenía con ustedes. De explicarles un poquito eso. Para que entendamos de que, porque eso muchos hacen la pregunta, entonces si la iglesia se va, ¿cómo se va a convertir la gente? Bueno, ahí lee en su casa Apocalipsis 7 y va a ver. Ahí habla de la gente que se va a convertir. Y como ya no va a estar el Espíritu Santo ni la iglesia, entonces la gente se pregunta, ¿cómo se convirtieron o cómo se van a convertir? Es porque el Espíritu de Dios, o sea, Dios siempre va a estar. De una u otra manera, como lo hizo en el pasado, la gente va a creer. ¿Que va a ser más difícil? Sí, yo les he dicho. Porque hoy que estamos en el Espíritu de gracia, la gente no quiere. La gente se endurece. Entonces, en aquel tiempo va a ser más difícil, pero sí va a haber todavía misericordia para la gente. Amén. Ahí quedaba con eso en deuda. Ahora llegamos al versículo número 9. Dice, oiga bien. Y aún voy a leer el 8. Entonces dice, se manifestará. Cuando, oiga bien, cuando se ha quitado de en medio de ella el Espíritu Santo. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús lo derrocará con el soplo de su boca, y dice que lo va a destruir con el esplendor de su venida. La iglesia se va, el Espíritu Santo se va, aparece el anticristo, pero cuando aparece le dan 7 años y medio, y luego viene el juicio sobre las naciones y viene el juicio sobre el anticristo. Entonces cuando él aparezca, dice ahí, lo va a derrocar con el soplo de su boca y lo va a destruir con el esplendor de su venida. Se destruye. Ese es el juicio final. Entonces dice ahora el versículo 9. El malvado vendrá, hablando del anticristo, y dice que vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Por eso le ponía la obra perversa y el poder engañoso del anticristo. Que el anticristo va a aparecer por obra de Satanás. Y ve hasta dónde va a llegar. Porque acabamos de ver el viernes anterior que es el misterio de la iniquidad. Y aparecerá el malvado, dice ahí. Ahora, quiero también aclarar otra cosa antes de seguir con esto. Y es de que nosotros lo conocemos como el anticristo. Pero si ustedes son curiosos, lo que hemos leído en Tesalonicenses, Pablo lo llama el hombre de maldad, el hombre de iniquidad o el inicuo, le llama el desolador. Pablo en ninguna de sus cartas le llama el anticristo. Entonces yo le pregunto, ¿cómo es que nosotros conocemos de que ese personaje se llama anticristo? Pablo no lo llama así. Si ustedes notan, dice el 7, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Falta que sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel malvado. La Reina Valera dice, aquel inicuo. Pablo nunca le llama el anticristo. Entonces, ¿por qué nosotros le decimos el anticristo entonces? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Hasta cuándo apareció de que la iglesia y la Biblia empezaron a llamarle anticristo? ¿Alguien sabe? Bueno, ¿en qué parte de la Biblia han encontrado ustedes que se habla del anticristo? Y dice el anticristo. ¿Dónde? A nadie. Pablo nunca lo dice. Me voy a ir para atrás, vamos a ver si saben, porque ya les dije un día de esto, de que hablamos de eso, de la retentiva. ¿Se acuerdan que le hablé de la retentiva? Nos cuesta, ¿verdad? Ahora vamos a llegar a algo más importante también, que ya van a ver qué pasa, que por qué no retenemos tampoco. Eso va a ser casi lo último. Cuando empezamos a estudiar esta carta, yo les dije
¿Cuál era el primer escrito del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? No me venga a decepcionar, hermanito. ¿Ah? ¿Están de acuerdo con el hermanito tesalonicenses? Sí, sí. La veo un poco dudosa. Sí, este es el primer escrito del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles fueron los últimos escritos? Casi los últimos. Ahí si no saben, ¿verdad? No han llegado. ¿Ah? Las cartas de Pablo son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y esta es la primera. Y si esta es la primera, tiene sentido de que Pablo no tenía el conocimiento de ese personaje de llamarle anticristo, porque eran los primeros escritos. ¿Sabe quién empezó a hablar del anticristo? Juan. Y el apóstol Juan ya en sus cartas dice el anticristo, y hay muchos anticristos que han aparecido. Allí sí, ya aparece la palabra anticristo. Pero aquí, como eran los primeros escritos, no le decían así, le decían el hombre de maldad, el inicuo. Pero no le llamaban el anticristo. Hasta que Juan ya dice, no, ya lo identificó y dijo, este es el anticristo. Y oiga bien, no dice uno. Y hay muchos anticristos que han aparecido. Quiere decir que no solo es uno, hermanitos. O sea, el propio es uno, pero prototipos de él han venido muchos. Ya en el tiempo de Pablo ya había muchos anticristos. Entonces, vea, por eso llegamos ahora al versículo este. Dice el 9. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. O sea que aparecerá el anticristo. Y lo que va a hacer para engañar a la gente va a ser eso, va a ser milagros. No va a haber ni va a haber otro ser más despiadado que haga milagros como Satanás, a través del anticristo. Él hará milagros que dice que hasta el punto Apocalipsis dice que hará descender fuego del cielo, igual que Elías. Imagínense. Hará igual que Elías. O sea que él puede descender fuego del cielo, puede abrir el mar como lo hizo el gran Moisés también. ¿Para qué? Oh, va a decir la gente, este sí tiene poder, entonces sigámoslo. Y ese va a ser el poder engañoso del anticristo, que vendrá, dice aquí, y hará, dice, oiga bien, toda clase de milagros, señales y prodigios, pero ¿qué van a hacer? Falsos. Todo lo que haga va a ser falso, porque lo que va a hacer es imitarlo de Dios. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Por eso yo le digo, mire, no se deje llevar porque allí brincan, que allí saltan, que allí danzan, que le hacen el movimiento este, y vea que yo siento que no sé qué. No se deje engañar por el emocionalismo, hermanitos. No es emoción la iglesia. Sáquese eso de aquí, no es la emoción, ni los saltos, ni los gritos, ni las lenguas. Porque pueden ser engañosos. ¿Sabe cómo es? Si no está en este libro sagrado, no es de Dios. La verdad va a ser la palabra de Dios. Aquí no estamos con los brinquitos, como le digo. No es eso. Es que si está en la escritura, es de Dios. Si no, no es de Dios. Tengan mucho cuidado. Es que yo sentí unos escalofríos y me puso la piel de gallina, dice. Yo sentía que me corría algo, dice. Es que a veces solo es emoción, hermanitos, para engañar a la gente. Que le he dicho, esas iglesias que están allá en El Salvador y vinieron aquí también y están todavía por ahí, engañando a la gente. Aquí le traemos el agua del río Jordán que hemos traído. Mentira que del río Jordán. Para venderle a la gente, ¿verdad? La rosa de Sarón, dice. El paño ungido y la venta para la gente, y la gente loca agarrando todo y diciendo que viene de allá también y que no sé qué. Mentiras, hermanitos. Ese es para engañar a la gente. Vaya y póngaselo al enfermo donde tiene la enfermedad y se le va a ir. Mentira. Son poderes engañosos que están el día de hoy. Y vea que esto se va a ir perfeccionando hasta que aparezca el anticristo. Ahí se va a dar en su máxima expresión los milagros, las señales. Pero todo va a ser mentira. Ya le he dicho, 3 años y medio de aparente paz. Cuando pasen los 3 años y medio, se quita la careta, aparece y dice, este soy yo. Y va a ser el anticristo que va a gobernar a la humanidad. Entonces la gente se va a dejar engañar por lo que miraba nada más y nunca, oiga bien, aquí voy a entrar a lo que le acabo de decir. Desconocen la Biblia. Y como desconocen la Biblia, mire, yo le voy a decir esto, si usted no lee la Biblia, usted es presa fácil del engaño.
Si usted no lee la Biblia, lo siento, presa del engaño. Cualquiera le va a venir con una corriente de mentira y usted lo va a creer. Por eso, tenga cuidado lo que escucha. Tenga cuidado lo que escucha. Los mensajes, vea de qué fuente viene. A mí me parece bien esto, dice. Que va contra donde yo voy a la iglesia, dice. Pero me gusta, dice. Vea bien. Tiene que estar bien cimentado. Pero le digo, tiene que leer Biblia. Levante la mano quienes ya leyeron por lo menos una vez la Biblia completa. Por lo menos, completa. 1, 2, 3, 4. ¿Y los demás? 5. ¿Y los demás? ¿Cuántos años tienen en el Evangelio y no lo han leído ni una vez? Una vez por lo menos en su vida. En un año se puede leer, hermanitos. En un año se puede leer toda la Biblia, en un año. Y usted tiene 5, 6, 7, 10, 15 y no ha leído nunca la Biblia, presa fácil del enemigo. Hay un hombre que apareció hace siglos, no me acuerdo el apellido, pero Jerónimo, algo así, Jerónimo es el nombre. Él llegó a tomar la escritura tan a pecho, que él dijo que según el valor que le demos la Biblia, así va a ser el valor que Dios nos va a dar a nosotros. Qué increíble, ¿verdad? Según el valor que le demos a la Biblia, así va a ser el valor que Dios nos va a dar a nosotros. Enséñeme su Biblia cómo la tienen. Mire, está bien si la tiene ajada de tanto leerla, pero si la tiene ajada solo porque la va a aventar por allá, la tienen sin pasta, toda rota, amarilla, la andan todos así ya. ¿Pero sabe por qué? Porque en el carro la dejan y le pega el sol. Ahí la andan, como que la Biblia lo va a cuidar. Usted puede poner 1000 Biblias en su carro y se lo van a robar siempre. Ay, para que tengan respeto. ¿Qué respeto si usted no es ni cristiano? Ni van a respetar ese libro. Sí, porque la gente piensa que porque van a ver la Biblia lo van a respetar a usted. No. No, van a respetar si usted esa Biblia la anda aquí, la anda aquí. Y no hay necesidad que usted ponga la Biblia en el carro, nada. Usted es el portador de la gloria de Dios, no otra gente, ni un papel, nada. Pero vea, la gente, no hombre, si de aquí, hoy que la leyó aquí, ¿hasta cuándo la va a leer? Hasta mañana, hermano, mañana en la reunión, vea. No que la viera a foguear usted, no. Pero del domingo, ¿de hasta dónde viene a agarrar la Biblia usted? A sentarse al sofá, dice, uy, se sienta y dice, ay, se quita la Biblia, dice. A ver el partido, la película, y ahí metida entre los cojines estaba. Porque sí, donde quiera la dejan, donde quiera la tiramos y no le damos el valor a este libro. Por eso es muy importante leer la Biblia, hermanitos. En este tiempo final van a venir muchos engañados. ¿Y sabe qué dice? Y si es posible, hasta los escogidos van a ser engañados, dice. Si es posible, hasta los escogidos. Por eso cualquiera va a decir, de repente va a decir, hermano, ¿y usted qué piensa de eso? De que yo pienso que... Sí, porque la gente me anda creyendo de todo, hermanitos. Cree de todo y le vienen preguntando a uno tonteras. ¿Qué piensas que esto es de Dios? Yo siento que es cierto, hermano, dice. ¿Pero por qué? Porque desconocemos la Biblia. Entonces dice ahora el versículo 10. Dice que con toda perversidad engañará a los que se pierden. ¿Y sabe por qué se van a condenar ellos? Por haberse negado a amar la verdad. ¿Quiénes van a ser condenados y engañados? Aquellos que no amaron la verdad. Aquellos que uno les dice ahora, acepte al Señor, vengan a Cristo, acepte la verdad. No, mañana, dice, el otro año, después, cuando tenga tiempo. Como no quisieron la verdad, el Señor les va a enviar un espíritu de engaño. Entonces, a ese engaño, a ese sí lo van a recibir. Ahí sí. Por eso dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden. Oiga, engañará a los que se pierden por haber negado amar la verdad y así ser salvos. Negaron, o sea, rechazaron la verdad. No quisieron abrigar, abrazar y amar la verdad y hacerla suya y ser salvos. Nunca lo quisieron. O sea, qué duro va a ser, hermanitos. Qué duro va a ser que la gente hoy tuvieron la oportunidad de recibirlo a Él, seguir y amarlo a Él, acoger la verdad, y no la quisieron. Entonces, como no quisieron lo bueno, ni la verdad,
¿sabe qué van a recibir? La mentira. La mentira sí la van a abrazar. Por eso dice el 11. Por eso Dios permite, oiga lo que Dios permite, que por el poder del engaño crean a la mentira. No sé si le mencionaba un día de estos, o estos viernes anteriores, pero cuando dice aquí se cumple real lo que ha pasado. 11. Por eso Dios permite, oiga, Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira. Yo me siento privilegiado, hermanitos, de que he creído a la verdad. Bueno, yo tengo un ejemplo bien claro de una profesora mía. Bueno, no la conoce también mi esposa. Una profesora que yo tuve. Preparada la mujer, ¿verdad? ¿Sí saben, verdad? La cerca. Preparada, licenciada y maestrías y todo. Pero no tienen la verdad del evangelio. Y uno dice, gente tan letrada y tan preparada, ¿verdad? Y han creído a la mentira. Y no han creído a la verdad. Y ahí es donde nosotros, que no somos ni letrados, ni nada, ni preparados, y hemos creído por misericordia a la verdad del evangelio. Y ellos han creído a la mentira. ¿Pero por qué? Dios permitió que nosotros creyéramos a la verdad, pero a ellos Dios permite, dice aquí, Dios dice, permite que por el poder del engaño crean a la mentira. ¿Cómo una persona preparada, licenciada, ingeniero, arquitecto, creen en los ídolos? Crean en las imágenes, creen en el purgatorio, crean en los santos que lo pueden salvar. ¿En qué mente cabe? Dice uno. ¿Sabe por qué? Muy preparados, pero el espíritu del engaño los tomó a ellos. Ha cauterizado el pensamiento para que la verdad del evangelio no le resplandezca a ellos. Y uno dice, ¿cómo pueden creer? Dice, ¿en qué mente cabe? ¿En qué? En la de ellos. Porque no han creído a la verdad, entonces creerán a la mentira. Y si no acuerdas ese que llegó a El Salvador, ¿verdad? Bueno, analizándolo bien, no lo dejaron entrar. ¿Se acuerdan aquel que decía que era Jesús encarnado? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Ay, solo yo vengo a El Salvador, pues ¿ustedes qué? Ah, no. Mire, él decía que era Jesús encarnado y que ya se había dado lo que Pablo está hablando en la primera epístola, que ya se había dado lo que era la transformación del cuerpo, que él ya estaba transformado, decía, su cuerpo. Y uno miraba las iglesias de ese hombre llenísimas. Y el sello de él era el 666. ¿Ya cayeron? Ah, todavía no. Pues. Estoy hablando con quiénes. A ver, ¿con quiénes estoy hablando entonces? Ah, ¿no supieron ustedes de El Salvador eso? Él andaba por toda Latinoamérica. Y ese ministerio de él se tatuaban el 666, aquí o en la mano derecha. Todos los miembros. Y todos una locura tatuándose el 666. Se llamaba Manuel de Jesús Miranda. Él quiso entrar a El Salvador y el gobierno le cerró las puertas porque era un impostor. Era una secta mala para El Salvador. ¿Y sabe qué hizo? El Cristo reencarnado dijo, profirió maldición sobre El Salvador y dijo, vendrá un terremoto, dijo. Ni pasó nada. ¿Y por qué cree que lo hizo también? Si ya se sabe que El Salvador es un país sísmico. En cualquier momento podía pasar y decir, se cumplió lo que profeticé. Un impostor, era mentira. Entonces uno dice, ¿cómo esa gente puede creer en esa gente, en esa secta? ¿Por qué? Porque el poder engañoso del diablo llega a ellos. Y creen a la mentira. Termino. Dice el versículo número 12. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Termino con eso. ¿Qué va a pasar? La gente, oiga bien, no es inocente. Ay, qué pobrecita la gente, se va a condenar. ¿Sabe por qué se va a condenar? Porque así lo quieren. Pobrecita, ¿y se va a ir al infierno? Sí, ay, que Dios es injusto y malo. No. La gente se deleita en el pecado, se deleita en la maldad, se deleita haciendo lo malo. Entonces Dios no va a ser malo en condenarlos a ellos. Porque el llamado se los hace y ellos no quieren nada. Por eso dice, así serán condenados todos, oiga, los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron.
O sea que para ellos es un deleite pecar. Para ellos es un deleite el andar haciendo de la vida, haciendo y deshaciendo. Es un deleite para ellos. Entonces, ¿qué? ¿Va a ser Dios injusto en condenarlos? No. Van a recibir el fruto de lo que ellos cosecharon. Si no, vayas, ahí se lo dejo de tarea. Vaya a leer Romanos capítulo 1 y 2. Dice que se empezaron a desviar de tal manera, oiga, que dejando el uso natural de la mujer, se metieron hombre con hombre, mujer con mujer. Y recibiendo el fruto de su extravío. O sea que se degradaron tanto. Entonces, ¿cómo esa gente va a querer salvarse? Y Dios va a decir, Dios es injusto. No, ellos se deleitan en lo malo. Se deleitan en el pecado. Entonces, dice aquí, serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. O sea que el mundo se deleita en lo que hace. Se deleita haciendo el mal, se deleita pecando, no atendiendo a la voz de Dios. Lo que hace es rechazar, hermanitos. Y por eso le digo, somos bienaventurados nosotros. Que Dios no endureció nuestros corazones, nuestra mente, sino que lo ablandó. Para que creyéramos a la verdad y no a la mentira. Ahora, cuando uno ve la locura de la cual la gente cree, dice uno, qué terrible. Pero es ese poder engañoso, ese espíritu que está moviéndose para condenar a la gente. Así que tengamos cuidado, hermanitos. Cada uno de nosotros lea más la Biblia. Termino con esto. Vea, más o menos fue hace unos 10 a 15 años. En nuestro país hicieron una encuesta de las iglesias evangélicas. No puedo decir el nombre de esa empresa que hace ya uno ya la han de saber, que hace encuestas y es de las más certeras en El Salvador. Que no falla, lo que dicen, así es. Llegaron, oye, en los países de todo el país de Centroamérica, vea, aquí sí se van a alegrar algunos, pero usted no va a estar en ellos quizás. Porque allí van de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Vaya, ¿de dónde es usted de esos países? ¿Qué creen ustedes que según la encuesta de todos los países de Centroamérica, cuál fue el país que más leía la Biblia? Según la encuesta, ¿cuál país creen ustedes que más leía la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿No van a sacar pecho por Guatemala? Vaya, Guatemala. ¿Y usted? ¿Ah? ¿Y los de Salvador no van a sacar pecho? Pues ustedes. Pues así como no leen ustedes, dice, yo creo que todos somos iguales, dice. Todos son iguales que yo, dice. Vaya, no me respondan cuál fue el que más lee, el que menos leía. ¿Cuál es entonces? Vaya ahora, saquen pecho para lo malo. Ahí sí gritaron. ¿Y quieren que les diga? Exacto. El Salvador es el país peor evaluado en lectura bíblica. Son los que menos leen. O sea que los hermanos guatemaltecos leen más. Y todos dicen, uy, pero aquel país que malo. Pues leen más ellos. Los hermanos hondureños, guatemaltecos, ticos, leen más que el salvadoreño. Quiere decir que somos haraganazos, hermanitos. Haraganazos para leer nosotros. Para estar con el celular somos buenos. Ahí voy primero, hermano, dice. Póngame ahí a mí, dice. Y no crean que están leyendo la Biblia en el celular. Mentira que lo van a leer ahí. Mentira. Pero según la encuesta, El Salvador fue el peor de todos los países de Centroamérica que leían Biblia. Por eso es que les digo, lean Biblia, hermanitos, lean. Compren libros, edifíquense. Vean dónde van a agarrar un libro. Pero lean, es bien importante, hermanitos. Ay, pero por lo menos la Biblia, léanla. De aquí propónganse leerla. Váyanse, si quieren empiezan de Génesis en adelante y vayan leyendo hasta que se la terminen y vuelvan a leerla. Yo ya les he dicho, yo he hecho toda la vida así. Biblia que leo, la dejo a un lado. Agarro una nueva, la leo y la voy poniendo ahí. Y ahí voy dejándola ahí. Todas las digo yo, ya leí que sea una, digo yo. Sí, ahí la voy dejando, todas las que he leído. Entre más lee uno, más sabe. Menos lee, menos sabe. Ve el gabacho, ellos no andan como nosotros, hermanitos.
Ellos andan con un libro en la mano leyendo todo el tiempo. Ellos no pierden. Ellos cultivan esto, hermanitos. Nosotros no. Nosotros no. Pero que el Señor nos ayude, hermanitos. No se dejen engañar, porque si ustedes leen Biblia, van a saber, hermanitos. Nadie los va a engañar. Así que es por eso que vamos a empezar a estudiar las doctrinas que les digo. Terminando esto, hermanitos tesalonicenses, que ya nos queda ya un poquito de este capítulo 2 y luego el 3 y terminamos. De ahí empezamos a estudiar las doctrinas. Por eso les digo yo, prepárense para ir aprendiendo y no faltar ningún viernes, porque cada viernes va a ser una doctrina nueva. Se va a hacer una doctrina nueva cada viernes. Así que si pueden traer lápiz, papel y un cuaderno, tráiganlo para que vayan anotando. Y que puedan ir aprendiendo lo más que puedan. Amén. Pongámonos de pie, hermanito. Vamos a finalizar. Oramos, Padre, que estás en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias.